Buenas tardes. Ha pasado ya más de una semana desde que presentaron los resultados de Geo. Ayer nos reunimos, bueno, ayer no, hace 2 días nos reunimos con el Capi y yo, con el CFO de Geo Energy y os Bueno de traemos Adam, ¿eh? cositas, ¿no? Traemos cositas. Uh, A mí no me cae bien, bueno, Capi. A mí no me cae bien. Seguro que, bueno, seguro que persona más simpático, ¿eh? yo llamo el bueno de a todo el mundo, piénsalo así. Ya. Yo echo de menos al Cum, ¿eh? Eh, Hay que hacer campaña para que vuelva, ¿eh? Que todavía es joven, que no se retire aún, joder. Pero bueno, Siempre se van los mejores, ¿eh? la verdad que sí, tío. Me caía bien ese personaje. Así es como. Bueno, estos son los temas que tratamos en la call. Tened en cuenta que fue después de los resultados y que yo quería tener la call antes de hacer el vídeo porque había cosas que no me cuadraban. Y bueno, de hecho, cuando le pasé todas las notas al Capi para preparar la call, lo que me dijo es: uff, esto pinta muy mal. No, y de hecho yo te dije que, o Capi, sea, lo que, claro, o sea, yo iba con mis preocupaciones y el Capi lo leyó y dijo: uff. no, y de hecho es que lo que nos confirmó que ahora os contaremos es lo que yo pensaba exactamente, pero exactamente. Y que Te de faltó. temporal nada, o sea, eso lo tenía. A ver, que hay una cosa también antes de que empecemos, pero obviamente la empresa está muy barata, es un tema de que ahora está algo más cara, pero luego veremos que me refiero. O sea, no es el fin del mundo, ¿eh? Que no se piense la gente que ahora de repente perdemos dinero Tampoco o es el tal. paraíso que creíamos que era. No, no, Y no es el como, paraíso indonesio, no es el como paraíso indonesio. introducción, podemos decir que Geoenergy no es Bali, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de los resultados. ¿Qué me paso? Parezco ciprés en los domingos. Vale, resultados. A ver, yo lo primero que pensé fue: "Buah, esto va a subir un montón", porque la gente no se fija muchas veces en los detalles y va a las cosas en plan a lo grande. Y lo grande es que han repartido un dividendo enorme, tío. Yo, además, me acuerdo que lo comentamos en el vídeo con Dentex, digo: "Hostia, es que es un 57% de payout", y mismamente nosotros en la comunidad hay mucho meme con el tema del alpiste de Geoenergy, pero chico, muy pocas empresas vas a ver que te repartan casi el 60% si sumas los buybacks y el dividendo de lo que gana en retorno al accionista. Es un número muy elevado y muy por encima de la media. Entonces, pues eso, ese fue el primer tal. Luego, entrando un poco en los resultados, pues te ves que la producción te dice que ha bajado a 10,2 millones de toneladas, es decir, que han fallado el guidance que ellos mismos dieron en los resultados de Q3 y por bastante. Y nada, ciertas cosas como la subida de los costes, que ahora entraremos en ella, y una vez más, y cada vez lo ponen más en grande, lo de que están bien posicionados para adquisiciones y el tema este que también comentaremos del impairment. Bueno, son más o menos todos los datos. Y yo, bueno, pasa a la siguiente, pero ¿vas a hacer primero el update, el operativo? Sí, primero voy con. No, Vale, primero doy pues con lo que más, con lo que más me preocupó, que eran los cash cost. O sea, a ver. claro, pero, yo quiero que la gente se haga, antes de que lo contemos, que la gente se haga una reflexión, ¿vale? Que es, tenemos a la vez que la producción estimada baja respecto a lo que ellos contaban, es decir, la producción baja respecto a lo que ellos habían estimado, No, ellos han y que fallado los los dos últimos guidance y por mucho, ¿eh? sí, Es decir, que hay y que motivos los para costes dar. sí, y que los costes por ese minado, por sacar el carbón, han subido. Entonces, es una cosa la que hace que ambas cosas pasen a la vez. Entonces, ahora os lo vamos a contar, pero podéis poner incluso pause y poneros 30 segundos, un minuto a pensar sobre ello y ver si es realmente lo que ha pasado o no. Venga, dale. Vale, entonces han pasado esos 30 segundos. Esperemos que hayáis hecho los deberes. Y nada, a ver, ¿qué ha pasado? Los costes de producción se han disparado. Nosotros sabíamos que iban a subir en Q4 porque entraban estas nuevas royalties que van en función del precio del carbón, que no es mucho porcentaje. Es como máximo un 8% si el carbón indonesio sube de los $100, creo que es. Pero ya te digo, es que tampoco no es nada comparable a lo de Australia o al robo del gas en Europa, etcétera, etcétera. Pero sí que se nota en el precio de coste de minado, porque al final están minando más y ese porcentaje del carbón se lo queda el gobierno. Y aparte está el tema delicado, que es
que es el del strip ratio. Hostia, no se ve bien. No puede ser. Espérate. Bueno, lo tengo aquí. Sí, lo tengo en esta otra, se ve mejor. El tema del strip ratio es que se les ha disparado. O sea, si os fijáis, estos son los resultados del Q3, los de esta diapositiva, y siempre estaban estables entre 1 y 2. 1 y pico, 2 y poco, que es de hecho es lo normal. Para una mina en PID abierto, como es la de Geo, son datos muy buenos estar ahí. Normalmente cuando se complica, cuando se te va por encima de 6, porque tienes que movilizar, tienes que minar más para sacar el mismo carbón. Entonces el problema es que en TBR, si os fijáis, en Q3 se le fue a 3,2, pero es que en Q4 se les ha ido a 5. Y esto ya es bastante preocupante porque va colmo solo es en TBR, que esto llama aún más la atención porque SDJ, que es la otra mina que tienen, están las dos colindantes, SDJ tiene menos reservas que TBR, es decir, la mayor parte de la producción que tenemos que sacar de aquí al final de la mina es de TBR. Y lo preocupante aquí es que nos dijo que no esperan ya que suba, que de hecho están hablando con Buma, porque si cambiaban, ¿no? Era si cambiaban cierto equipamiento o cierta maquinaria, podían volver a bajarlo a 4, creo que lo dijo, de strip ratio, pero esto va a impactar desde el presente hasta, bueno, él nos ha dicho a partir de ahora, ¿no? No, Capi, fue A ver, como resumen, el problema aquí no es, subimos de 3 a 5, pero ya bajaremos. De cara a hacer un modelo hay que asumir 5 en el strip ratio como el new normal, Entonces, ¿vale? O claro, sea, eso es un va a ser desastre. 5. Entonces, ¿qué es el strip ratio? Básicamente es todo el mineral, para entendernos, es todo el mineral que uno tiene que sacar para sacar, por ejemplo, una tonelada de carbón, ¿vale? Entonces, cuanto menor sea, si fuera, por ejemplo, uno, entiendo que es, pues sacas 1000 kilos y los 1000 kilos son de carbón, Claro, es, ¿vale? es dividir, o sea, la fórmula es muy fácil, es divide, en la parte de arriba pones todo el material que tienes que sacar y en la parte de Claro. abajo pones el carbón. Entonces, ¿qué significa 3? Pues que para 1000 kilos de carbón necesitas 3000 kilos, ¿vale? Exactamente. De material. Claro, si te vas a 5, si lo pensáis, pasan dos cosas. Obviamente, tienes que, yo qué sé, por pensarlo en términos de un camión de estos gigantes, ¿no? Que llenas un Caterpillar de estos, pues antes a 3 y ahora a 5, digamos que llenando el mismo camión, antes había mucho más carbón dentro, ¿vale? Que al final es lo que vendes. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Por un lado, los costes suben, como hemos visto, pero por otro lado, como tienes un número de maquinaria que es limitado, a su vez la producción baja, porque digamos que a la hora de minar, tú minas el mismo volumen, pero obviamente te dan menos carbón. Entonces, esto es lo que yo os decía que teníais que pensar. ¿Qué es lo que hace que suban los costes a la vez que bajan los volúmenes de carbón que tú puedes hacer? Pues precisamente eso, que la riqueza, digamos, en carbón de lo que minas sea menor. Entonces, el mensaje es que antes era 3 y ahora es 5. Y 5 es el new normal. No es que estén minando zonas peores o no. No, es que lo que queda va a ser así. Y esto es súper negativo porque tiene un impacto directo, fijo, en los costes de extracción, que era probablemente la parte más interesante de lo que era la tesis en GeoEnergy. Pero bueno, hasta aquí lo del tema del strip ratio y luego está, por los otros que comentaba el Capi. Esto que os pongo aquí eran mis matemáticas antes de ir a la call, que era que en Q3, por el mal tiempo que hizo, minaron solo 2,4 millones de toneladas y que en octubre nos dijeron que habían sacado 0,9. Entonces yo contaba, bueno, que yo contaba no, el guidance era de sacar 3 millones de toneladas en Q4, pero apenas han sacado, o sea, les ha faltado más de medio millón de toneladas por minar para llegar al guidance que dieron ellos en Q3. Entonces este es el tema, este es el new normal, en que estando la mina a 5 de strip ratio te da solo para sacar 0,75 millones de toneladas al mes, que más o menos sería hacer entre 9, 9 y pico al año, que es una bajada importante porque hace no tanto estábamos sacando 11 millones y medio de toneladas sin problema. Así que pues es lo que os dice el Capi. Por un lado, el carbón ahora te cuesta más sacarlo y por otro, ahora puedes sacar menos. Entonces es doble impacto negativo, Es un que poco no un es todo mal por el lado un todo operativo. O mal, es un sea, todo las cosas mal. como son. Es un Las todo cosas como son. mal. Y bueno, yo, lo de la bajada de la cuota, yo en su momento cuando lo vi dije, hostia, esto es buen movimiento, porque ¿qué pasa? Energy tenía una cuota de 12 millones y ellos tienen que dar una cantidad fija a $38 al gobierno indonesio, ¿vale?
¿Qué pasaba? Que esa cantidad fija iba sobre la cuota y no sobre la cantidad de mineral que ellos sacasen. Y como este año se han quedado tan por debajo de la cuota, pues han tenido que dar un montón más de carbón a $38 fijo, que en lugar de poder venderlo a spot a 80 y pico, que al final es una diferencia bastante importante. Y pues eso, para 2023 han pedido 8 y dice que pedirán en Q3 para 2 millones de toneladas más si ven que llegan. ¿Qué pasa? Con estos números que os he dado yo, lo más probable es que se queden en 9, si damos por válido lo que sacaron entre noviembre y diciembre. Así que, pues, es eso, es un... Por un lado, por la DMO no vamos a tener problemas, pero es un todo mal en cuanto a más caro de precio de coste y menos producción. Es decir, se va a generar menos dinero en 2024. De hecho, con mis cálculos actualizados, más o menos, calculad que si el carbón sigue a este precio, harán unos 100 millones, más o menos, netos, entre 100 y 120, si todo sigue al ritmo que va. Que nosotros le estuvimos picando con el tema del precio de coste y él nos decía 40 y pico largos. Nosotros le presionábamos con los 50 y él decía siempre 40 y pico largos. Así que, bueno, quizás sea un poquito más bajo, pero bueno. Se acabaron los milagros de los trimestres con precios de coste a 30. Eso seguro. ¿Algo que comentar de esta parte, Capi? No, eso que obviamente pues nos vamos a menos carbón y será más caro. En definitiva, ganar menos dinero. Sí, yo le dije si era posible, o sea, si era imposible llegar a 10,5, 11 millones de toneladas y me dijo que no, que me olvidase. Así que, pues bueno. Ojo, eso solo de las dos concesiones que están colindantes. La cuota es para esas dos. Luego están STT y BEC, que a mí me sorprendió porque van a empezar a sacar carbón en serio de BEC. Bueno, en serio. A ver, es una mina que como máximo puede sacar 1 millón de toneladas de cuota, pero la habían tenido abandonada. O sea, estaban sacando, creo que sacaron, mira, aquí lo ponía, sacaron 0,1 millón de toneladas en 2022, pero que en 2021 lo sacaron 0,3 o 0,4. El problema que hay con Beck es que se van a ganar 2 duros. ¿Por qué? Sí, sí, Porque en Beck ya no es que no seamos nosotros los que gestionamos la mina o que tengas a un Buma que te la gestiona, pero tú te llevas la mayoría del dinero. En Beck, digamos que somos una royalty. Entonces, nos llevamos una pequeña royalty que es muy poco. Entonces, para haceros una idea, los cálculos que hicimos Raúl, si se va a medio millón de toneladas, vamos a ganar $1 millón. O sí, sea, nos porque da para son más o pagarle menos. el sueldo a Melati. Sí, porque son más o menos unos $2 por millón de toneladas ahí. Entonces, $2 por tonelada, perdona. Entonces, eso, vale, sí, que Nada, ponen nada, BEC, pero es ganar 1 millón. O sea, que en ese nada, o sea sentido es que, bastante irrelevante. exacto. Y luego está STT que la van a desarrollar, bueno, va a hacer drilling a ver lo que hay, porque realmente si os fijáis ahora es un amplio, muy amplio margen lo que puede haber ahí. Sí que es carbón del bueno, creo que eran de 8.000 kilocalorías, si no me equivoco, pero vamos, está en una zona complicada y, pues bueno, producción como máximo nos dijo, creo que era 1 millón de toneladas, ¿no? Por ahí. Esto no me acuerdo. Pero vamos, que era en 2024, falta un tiempo. Pero bueno, yo la verdad es que esto lo podrían haber hecho el año pasado, lo de STT, porque no sé, no creo que les cueste mucho. Pero bueno, sin más. Crecimiento orgánico. Va a haberlo, pero no creo que vaya a ser. O sea, no es importante respecto a lo que es el global de la empresa. Y entonces el tema del impairment. Bueno, esto es interesante, lo del impairment, porque nos dijo que mínimo recuperarán el dinero que metieron en su momento, que creo que nos dijo que eran como 20 millones, Capi, si no me equivoco, y que esto no va a Sí, ser. más o menos 20, sí. Que no iba a ser rápido y que a lo mejor otra opción que hay es que se queden con un porcentaje de las minas que hicieron el depósito en 2019 para quedársela. Y pues ese es más o menos el resumen, que se va a alargar, que mínimo recuperarán 20 millones, que de hecho si eran 35 y se ha hecho un impairment de 15, pues más o menos quedan 20, que es lo que esperan ellos recuperar. Así que pues eso, está ahí, están ahí intentando negociar y nos han dicho que incluso, eso me sorprendió, yo no sé, tiene pinta de que la contraparte se ha dilapidado el dinero, porque nos ha dicho incluso La aunque, contraparte fue con Melati por ahí de fiesta. Ya te lo digo. pues no, que no te extrañe, porque nos dijo que aunque haya varios años de carbón alto más, no creen que puedan recuperar los 35. Pero bueno, ahí está. Eh, ¿Algo más que quieras comentar del Imperium? Al final.
pues es un No, porcentaje a están tener en siendo cuenta. prudentes, básicamente. O sea, están siendo prudentes de decir, bueno, pues probablemente de aquí podamos recuperar una parte, pero por si acaso nos metemos el impairment y luego si van llegando cosas, pues bienvenidas, básicamente. Entonces, el crecimiento inorgánico. Aquí esto, yo creo que lo único que me sorprendió para bien, porque yo llevo años preocupado de que esta gente meta una liada de tres pares de cojones con una adquisición, pero la verdad que las cosas que nos comentaron sobre las dos adquisiciones que tienen ahí potenciales, pues bueno, me dio la sensación de que lo estaban haciendo relativamente bien. Ahora, y a partir de aquí te dejo, Capi, que cuentes tú lo de las adquisiciones. A ver, el tema de las adquisiciones, pues lo que nos contó es que es algo que están mirando activamente, es decir, tampoco era... La última vez que hablamos, ¿te acuerdas con ellos, que fue hace 3 meses o sí? Raúl, ¿te suena? ¿Te acuerdas? Creo que sí, creo que sí. Vale, 3 4. A mí me sonó a cuento. De hecho, yo me acuerdo de hablarlo con Raúl en Sí, plan, es que estos no, están más perdidos, ¿sabes? ellos O al sea, principio nos decían el año que viene, ¿sabes? En plan, y yo decía, bueno, esta gente lo que quiere es no hacer nada. Y me mm, gusta. pintaba que esta gente iba muy perdida, ¿vale? Sí, Pero yo sí. creo que lo del Stream Radio, esto es una amenaza para su negocio y se han puesto ahora en serio a ver qué pueden hacer. Sí, pero bueno, aún así, ojo que estas cosas llevan tiempo, me refiero, que no Ya, creo que ya, ya, empezaron ya. las conversaciones hace un mes, ni mucho menos. Pero bueno, en resumen, están negociando dos potenciales deals, ¿vale? Ambos son en Indonesia, ambos son carbón. Entonces, buenas noticias. No se van a países que no conocen y no se ponen con tecnologías que si solar, que si no sé qué, que no conocen, ¿vale? Que también era un miedo. Entonces, van a comprar carbón y si compran, van a comprar carbón en Indonesia. De los dos potenciales deals, uno es una oferta pública, digamos que es una oferta abierta y pública a todo el mundo y ellos están ahí pujando y parece que están bien posicionados. Y una es una adquisición privada donde ellos están en negociaciones exclusivas, ¿vale? Entonces, lo bueno de los dos activos, yo diría que es que los dos activos son buenos, en el sentido de que no se trata de minas a las que le quede muy poco carbón y ya estén. No, no es chatarra minera, por decirlo así, ¿vale? Entonces, aquí hablo de memoria, Raúl, porque no tengo las notas delante mía, pero si no recuerdo mal, una de las potenciales adquisiciones era un carbón bastante bueno de calidad, en plan de las Sí. calidades más altas, Son los dos y en sí. Indonesia, en otra zona diferente, donde tienen las dos minas Sí, principales. no es la zona del sur de Kalimantan, es otra zona. No nos dijeron Eh, exactamente dónde, pero no hay. Correcto. Una es EcoCoal, el de toda la vida, y la otra es carbón de más calidad. Yo entiendo que será de 6.000. Sí. Y eran dos 3 millones de toneladas de producción. Una de las dos. ¿Era una de las dos o eran las dos? Que tenían. Que si metían CAPEX podían aumentar, podían hacer un ramp up bastante bueno de producción. Espérate, No, lo puedo mirar en las notas, espérate. era una básicamente de un carbón muy bueno y que podía sacar, no sé si era 1 o 2 millones y ya está, en plan, esto es lo que Sí, hay. sí. Está muy Una era bien. esa, que tiene Y buena luego la infraestructura, otra, y luego la sí, otra eran 2 3 millones actualmente de producción, pero tienen que hacer infraestructura, puede aumentar mucho la producción posteriormente y esa es la que tienen en exclusivas negociaciones. Y nos dijo en plan, correcto. podríamos ir mañana a cerrarla si aceptamos lo que ellos nos están pidiendo. Sí, Pero hay un están poco ahí toma y daca en como... el precio, ¿no? Entonces, claro, el problema que tiene esa potencialmente puede ser mucho carbón, el problema que hay es el que es, ¿no? Que hay que meter aparte mucha pasta en infraestructura, ¿no? Es un poco lo que nos dijeron. Entonces, están en esas negociaciones y lo interesante que nos dijeron es que podrían cerrar ambas con la caja que tienen, o sí, ¿no? Eso entendí, que Nos, no, nos dijeron que no iban a diluir, o sea, pero que igual sí. habían hablado con Trafigura para, por si necesitaban financiación, por si les salían los dos deals. Y que nos dijo una palabra ahí muy. Que si le daban algo de acciones era en plan testimonial, era, o algo así. Básicamente, yo creo que uno de los deals lo que están diciendo a la parte vendedora es que darle algo de papel, ¿no? Por un lado dinero y por otro lado unas acciones de Geo. Pero básicamente no parece que vayan a hacer bueno, claro, una ampliación, si les dan papel, pues sí, tienen que emitirlo, pero vamos,
no parece que se vayan a poner a hacer una ampliación para pagar solo con eso. Es decir, en ese sentido lo que quiero decir es que tienen muy claro que la caja enorme que tienen es para usar en eso, ¿sabes? Y eso, esas son básicamente las 2 ideas, está ahí. No, incluso podemos hablar, no sé, 2 meses vista, Sí, porque puede, claro, también puede hay un estar. O sea, ahora sí que lo veo relativamente inminente. Yo creo que va a pasar en algún momento de este año. yo podría, quizás hablemos de 2 meses o incluso quién sabe si algo menos, pero quizás en 2 meses al menos una de las 2 se pueda cerrar. Entonces, mi conclusión un poco de la call con ellos es que en la parte operacional estamos mal, es decir, estamos mal respecto a lo que contábamos. O Luego sea, nos la pondrá, tesis, no, y imagino, lo paso a la opinión personal, la tesis ha sí, cambiado. Lamentablemente ya. Es que era muy potente la tesis al principio de que una vez te habían limpiado la deuda, porque al principio era una empresa que tenía mucha deuda, sí, tenías unos activos que en cualquier entorno de precios iban a generar mucha caja. Por el contrato con Buma, que iba linkeado al precio del carbón, etcétera, etcétera. Ahora eso sigue siendo así, pero te han subido unos 3 4 dólares de precio de coste por las royalties y unos 6 7 por la subida del strip ratio. Y eso es mucho, es mucho. Estábamos hablando antes de precios en torno al 30, de 30 dólares más o menos de precio de coste, y eso te sube pues a 40. Y es un 30% de subida. Los precios de costes y al margen EBITDA le afecta mucho. sí, Y si a eso le indudable. sumas que te ha bajado la producción, pues es un todo mal en condiciones. Pero bueno, ya te digo, desde un poco mi reflexión hoy, ya creo que llevamos 2 años, no, 2 años y medio así invertidos. Creo que el management lo ha hecho mejor de lo que yo esperaba, aunque no creo que lo haya hecho bien en términos generales. En términos de hacerlo perfecto, no lo ha hecho perfecto, porque no han recompra apenas, pero sí que lo han hecho mejor de lo que yo esperaba, tanto con la recompra de los bonos, como luego con pagando mucho más dividendo del que hemos esperado ambos años, porque los 2 años se han repartido 8 o 9 céntimos de dividendo, y al final una acción que compramos a 0,30, pues que te ha pagado más de la mitad de lo que cotizaba en dividendos en 2 años. Y pues eso, hay que tener en cuenta que ahora ya no se van a generar esos 170, 180 millones, que va a ser más tirando a 100, y que al final la cotización está en 300, cambiándolo a dólares. Y claro, es un PER 2 y pico, PER 3, que es prácticamente ya no hay una ventaja evidente con respecto a cualquier otra minera, tanto térmica como cualquier tipo de carbón. Ya no hay esa ventaja de estar tan barato, hay que tenerlo en cuenta. Y luego está el tema del cash, que yo no sé cómo lo veáis, he visto opiniones de gente diciendo que el cash ahora mismo no se está valorando y que si se gasta el cash en aumentar la producción, estos 3 4 millones de toneladas extras, pues lógicamente como también te va a subir el beneficio bastante, pues se van a notar, pero no lo sé, no sé qué deciros, la verdad. Va a depender de cómo sean las adquisiciones, de cuánto paguen, de esas 3 veces EBITDA del año 2022, si puede ser mucho, puede ser algo razonable, y pues ahí estamos. La verdad que resultados que no me esperaba el dividendo, no me esperaba que produciesen de que le faltase medio millón de producción. Tampoco me esperaba que fuese a subir el strip ratio aún más. Así que, pues eso. Amantes de los modelos, el de Q4, imposible de acertar. No, a ver, no. Pero bueno, que la gente lo piensa así, está la acción a 0,30, 0,31 y ya solo con el dividendo próximo te llevas 4 peniques, ¿sabes? Entonces me refiero, hay un punto que obviamente, incluso aunque la acción se pusiera a bajar, tiene que tener un suelo solo por los dividendos que paga y sobre todo que hay ese punto que ellos tienen claro. Ahora ellos han guardado muchísima caja, de hecho lo hablamos esto explícitamente. Ellos han guardado muchísima caja para estas potenciales adquisiciones. Si estas adquisiciones no salieran, es bastante probable que ellos se plantearan repartir parte de la caja. También les comentamos lo de las recompras, pero tampoco tengáis mucha fe, la verdad. No, no, lo podrían hacer de vez en cuando, pero vamos, yo creo que será, bueno, el famoso alpiste, ¿verdad? Sí, sí. O sea, va a ser Podríamos, alpiste, o sea, va a podríamos ser recomprar alpiste. algún día 2 millones de acciones al día, pero algún día por ahí suelto. En fin, no tengáis fe. Y eso es todo.
En verdad, tío, este final, qué putada, tío. Que todas las empresas que seguimos tienen problemas operativos que no tienen nada que ver con el management, tío. Putada, tío. Duro, ¿eh? A ver a ver cuándo nos pasa lo contrario. Y La pues verdad es que eso, sí, bastante duro. cualquier duda que tengáis, pues seguimos en el Discord. El punto, ya te digo, si es que bueno, ya lo he dicho, pero es que el problema que yo veo ahora es que ya no está tan barato. Ya esto está, creo que con la bajada que ha tenido desde principio de año, ahora está más o menos a lo que te puedes encontrar cualquier otra mina de carbón, por ejemplo, Yancoal, que también reparte mucho. Y ahí estamos. Ya no veo la ventaja que veía antes. Sigo viendo que está muy barato, pero claro, es que todo el puto carbón está muy barato. Solo hay que ver la parte del programa que hicimos. La sección está con Albert, donde, claro, ves los múltiplos de las empresas mineras de carbón y, claro, es que es lo que hay. Lo que hay, están todas igual. Así que, pues eso. Hasta aquí, vídeo cortito, 25 minutos. A ver con qué deal nos aparece Melati.